¿Qué tal, Kepe? Bienvenido a otra sesión más de Revit con Dynamo. Y es que muchas veces no podemos instalar plugins externos o instalar en sí alguno que otro programa que nos vaya a ayudar a nuestra tarea de documentación. Por eso, algo que sí pasa muchísimo es que tenemos que exportar los PDFs por un lado y luego exportar los DWGs, los archivos de AutoCAD de dibujo en 2D por otro lado. Y muchas veces no tiene esa configuración que queremos. Así que te voy a mostrar un script con Dynamo en el cual no solamente puedes con un clic exportar PDFs y DWGs, sino que además vamos un paso más adelante que los vamos a renombrar como tú quieres que se renombre. Si quieres primero el número y luego el nombre, o si quieres incluir más parámetros, vamos a eso que te lo voy a mostrar esta vez en Dynamo. Y abriendo un archivo de un proyecto, vemos que en el lado derecho tengo mi Project Browser, donde pues tengo ahí algunos planos ya guardados. Y cuando pongo Control P en la parte izquierda de abajo, aquí puedo guardar, predefinir algunos sets. ¿Qué son los sets? Bueno, eso es un conjunto de planos o vistas que yo puedo fácilmente imprimir en masa. ¿Qué es lo que pasa? Que pues esta opción solamente aplica para PDF, a menos que tengas otros plugins, otras herramientas como puede ser DieRoots, como pueden ser entre otras tantas. Sin embargo, vemos que en este set yo tengo este grupo de planos y este otro grupo. Este segundo los voy a deseleccionar para hacer el script un poco más liviano y menos tardado. Es importante hacer esto ya que ese set es el que vamos a imprimir más tarde. Ahora, por otro lado, en la configuración de exportación, justamente tenemos estas opciones que normalmente vienen predefinidas, a menos de que tú o tu empresa tengan tengan otras configuraciones para los DWGs, que son las capas, los layers. Ahora sí, abriendo mi script, voy a dar una pequeña introducción porque para esto necesitas dos packages imprescindibles. Ahora, uno de ellos se llama Archilab. Necesitamos dos paquetes para este proyecto. Y uno de ellos se llama Genius Loci y el otro, o Genius Loki, y el otro se llama Archilab. Ahora, ¿cómo cargamos nuestro paquete? En la parte de arriba tenemos packages, paquetes, buscar por paquetes, y en esta ventana ahora sí vemos o podemos filtrar, podemos escribir. Y una vez que encontremos más abajo tendremos todas las versiones disponibles. Obviamente aquí tendrás que ver muy bien con tu Revit cuál es el que necesitas. Tiene que ser exactamente, en mi caso yo tengo o estaré grabando con Revit 2022. Y una vez que tengamos instalado esto, vamos a poder abrir este bloque que es el de View Sets. Seleccionamos el LP5 que yo lo quería, para eso lo voy a poner en manual para no cometer ningún error. Otro módulo de Archilab es el de viewsets.views. Este me va a desplegar todas las vistas que contengan ese mismo set. Aquí en adelante puedo extraer ya sea los nombres, números o muy importante, que puedo también extraer otros parámetros. Ahora, ¿qué tipo de parámetros? Por ejemplo, si yo abro en mi Project Browser algún plano X, veo que en mis propiedades aquí tengo bastantes parámetros con un poco de información, los cuales pueden ser extraídos, porque también luego suele pasar que nos piden que cierta numeración, que cierto nombre tiene que ser muy específico. Entonces aquí estoy extrayendo algunos parámetros, estoy juntando todos esos parámetros en una lista. Ahora estoy haciendo un paso intermedio, ya que este parámetro del número 3, es más, lo voy a seleccionar, voy a poner algún ejemplo por acá. No, necesito uno donde el texto sea U con diéresis, pero este paso intermedio en Dynamo lo que va a hacer será reemplazarlo por la U y la E. Ahora sí, regresamos y todo esto me lo va a estar juntando en una sola lista. Ahora hay que obviamente reorganizar esa lista y puede ser que sea que tengamos que poner algún separador como un guión o un guión bajo. Y aquí ponemos nuestro otro paquete que se llama Genius Loki. Ahora tenemos del lado derecho nuestro paquete, pero yo
extraje el código para hacerlo también un poco más liviano. Tenemos estos strings, que es ahí donde ponemos la configuración de los DWGs. Tenemos esto que es para guardar la ruta, donde vamos a guardar todos los archivos. Tenemos las opciones que son listas, algunos booleanos. Y en este caso yo voy a copiar esta ruta de esta carpeta, donde ahí voy a poner mi test. Voy a minimizar todo esto antes de hacer la exportación. Esto es importante que lo vaya guardando para en el futuro hacerlo con Dynamo Player. Ahora, una vez que ya tengo mi archivo guardado, tengo que ponerle en ingresar información, no le tengo que dar en dar play. Para eso, en esta carpeta donde pongo test número 1, estaré copiando la ruta del archivo. Y aquí le pongo estas opciones de si quiero exportar los DWGs. Aquí es donde ingreso el link, la ruta. Ahora sí, me está preguntando los viewsets, que en este caso son LP5, LT. Yo ya sé que son 6 planos y aquí tengo que escribir manualmente cómo se llama la configuración de la exportación en DWG de las capas, el momento de las capas, los colores, etc. Y una vez que ya está corriendo el script, va a tardar un poco. Sin embargo, veremos que en esta carpeta van poco a poco exportándose, juntándose todos los PDFs y DWGs. Así que mientras más archivos tengas en tu set, más va a tardar, obviamente. Mientras tanto te puedes ir por un café, puedes darte un respiro, porque pues va a depender de cuántos tengas en el set. Si te ha sido útil este script, este video, si no tienes otros plugins para que te faciliten la exportación a la documentación, dale like, compártelo y obviamente suscríbete, sígueme para más contenido de Dynamod con Revit. Espero que en serio te sirva mucho este contenido. Ahora, si quieres este script como por si de casualidad no te quedó o quieres obviamente cambiar cosas porque pues la exportación no es como tal, tienes otro tipo de parámetros, etcétera, etcétera, házmelo saber, déjame un comentario más abajo, pon la palabra script y estaré mandando un link para la descarga de este script, que bueno, obviamente hay que ajustarlo dependiendo de los parámetros, pero espero que te sirva. Mi nombre es Pablo Rivers para el canal. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos con tu like y tu suscribir. Chao.